Ya, listo. Bueno, buenas tardes chicos. Mi nombre es Yamira Llerena. Soy estudiante, ya paso a sexto año de carrera. Y bueno, el día de hoy voy a acompañarlos durante todo el periodo de verano con el curso de semiología, neumo y cardio. En general vamos a abarcar más temas de semiología porque es lo que hablan hasta el parcial. Y bueno, espero que estas asesorías sean productivas para ustedes, puedan aprender mucho para que no hayan perdido sus prácticas hospitalarias, puedan saber cómo rellenar una historia clínica, puedan saber diagnosticar, qué exámenes auxiliares pedir. Y básicamente, bueno, semiología es el curso que te da inicio a la clínica, por así decirlo. Si no aprendes bien semiología, más adelante vas a sufrir mucho porque cuando lleves medicina 2, o sea, reumato, nefro, hemato, cuando lleves medicina 3 con endocrino, gastro, siempre te van a preguntar semiología, siempre en los pases de visita, siempre va a haber una pregunta de semio, igual en cirugía. Entonces, yo quiero que ustedes, así como yo en el momento que llevé el curso, a mí mucho el curso, me encantó demasiado porque, bueno, yo creo que a todos les encanta porque es la primera vez que se acercan a un paciente, la primera vez que van a un hospital si es que no han rotado anteriormente. Y bueno, estoy aquí nada más para ayudarles. Recuerden que yo también soy un estudiante más, al igual que ustedes. Yo también pasé por este proceso de aprendizaje. Yo también tuve problemas, yo también aprendí, yo también me caí. Entonces, ustedes están en la completa libertad de poder escribirme, preguntarme cualquier cosa. Y bueno, eso sería, creo, todo. Me alegra mucho que estén, creo que Débora y Fabricio. Espero que les gusten mucho las asesorías y puedan seguir asistiendo. ¿Ok? Bueno. El curso ha cambiado bastante. Antes solo era semiología, antes era medicina uno, ¿no? Que solo abarcaba lo que era semiología. Pero hace ya 2 ciclos que llevo enseñando asesorías de semio casi 2 años, em, cambiaron, ¿por qué? Porque aumentaron neumo y cardio. Anteriormente, neumo y cardio lo llevaban en medicina 2, o sea, el ciclo siguiente. Pero ahora en semiología, cuando llegan medicina uno juntan semio, cardio y neumo. Entonces, eh, si bien es cierto, es un poco más la carga, pero los exámenes son más seguidos. Y al ser los exámenes más seguidos, ustedes tienen que estar en constante aprendizaje. Y además de eso, de una u otra manera, que los exámenes sean seguidos hacen que ustedes aprendan mucho, porque van a estudiar a diario para no perder la linealidad de los temas y de una u otra manera es conveniente para ustedes. ¿Por qué? Porque les disminuye la cantidad de temas. Por ejemplo, ustedes vienen del ciclo de básicas, donde eran máximo 2 temas por semana, pero cuando yo semio y ya de ahora para adelante van a ser 5 temas por semana, ¿ok? Entonces la carga es un poco mayor y, por ejemplo, cuando yo llevé el curso me hacían 7 semanas parcial, 7 semanas final, entonces tenías que estudiar 35 temas. Pero a ustedes cada cuatro temas se les van a tomar exámenes. Así que bueno, van a tener que estar estudiando y van a tener una ventaja sobre sus otros compañeros porque ya van a ir sabiendo un poco más. ¿Sí? Entonces, si tienen cualquier duda, me pueden levantar la mano, pueden interrumpir, pueden escribir por el chat si tienen si tienen vergüenza, ¿no? Pero no deberían tenerlo. Así que vamos a comenzar. Ya, ahora sí. Bueno, primero, antes de comenzar a hablar de historia clínica, deben saber bien claro la diferencia entre signos, síntomas y síndromes. Yo sé que cuando llegaron PBM lo han visto, pero ¿por qué es importante aprender esto? Porque cuando pases en tu rotación clínica te van a decir, ¿qué signos observas en el paciente? O dime los síntomas de los pacientes. Y muchas veces confundimos un signo con un síntoma, que no es lo mismo. El síntoma es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque es lo que te refiere el paciente. O sea, es lo que el paciente te dice a ti. No sé, a ver. No, doctora, a mí me duele esto, me duele acá, la panza, te va a decir, hace 5 días. Entonces, dolor abdominal, ¿no? Te dice, no, yo me siento cansada,
muchas veces, he sentido mareos, ya, esos son síntomas, los mareos, el cansancio. Pero un signo es algo objetivo. ¿Por qué? Porque es lo que tú observas, ¿ok? En el paciente. Tú observas signos. Y el conjunto de un signo con un síntoma, la agrupación, te va a dar un síndrome. ¿Y por qué es importante hablar de los síndromes? Porque cuando estén en rotaciones les van a decir, dime qué síndrome tiene tu paciente. Entonces tú tienes que saber reconocer tu signo con tu síntoma para que puedas formar un síndrome, porque el síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿ok? Engloba. Entonces, como les decía, signo es algo objetivo, es lo que tú puedes ver, tú puedes contabilizar, tú puedes reconocer y tú puedes examinar en el paciente. Por ejemplo, un signo sería la ictericia. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo. O sea, tú estás viendo las mucosas de tu paciente, estás viendo la esclera de tu paciente y dices, no sé, hay ictericia. Entonces, son manifestaciones objetivas, físicas, químicas que se reconocen al examinar al paciente. O, por ejemplo, ves unas piernas muy hinchadas en tu rotación y dices, vas a hacer un signo. Pero el signo no vas a decir, ah, tiene piernas hinchadas, no, vas a colocar tu dedo sobre la superficie de la pierna del paciente y vas a apretar. Eso se llama el signo de Godet positivo, ¿no? O fobia positivo, ¿ok? Eso vendría a ser un signo. Ahora, existen ciertos signos que no son tantos en realidad que se conocen como signos patognomónicos. ¿Cuál es la diferencia entre un signo normal y un signo patognomónico? Es que en realidad los signos pueden llevarte a varias enfermedades. Por ejemplo, no sé, que yo vea a un paciente con ictericia, yo digo, puede ser que tenga piedras en la vesícula, es una opción. Puede ser que tenga hepatitis, es otra opción. Puede ser que tenga anemia hemolítica, es otra opción. Entonces, hay varias enfermedades que cursan con ictericia. Sin embargo, en un signo patognomónico, ese signo me va a decir una enfermedad. O sea, es la manera absoluta de definir una enfermedad. Por ejemplo, los dientes de Hutchinson, que son los que observan ahí, o al igual que las manchas de Koplik. No sé si alguna vez han escuchado acerca de estos signos, chicos, y de qué enfermedad podría estar hablando. En patología sí escuchamos de las manchas de Koplik, creo que era del sarampión. De los Ajá. dientes sí, sí, no lo había escuchado nunca. Oh, genial, ya bueno. Mira, las manchas de Koplik, muy bien, como tú dices, es el sarampión, esas manchas que podemos observar aquí en la mucosa del paciente. Entonces son esos pequeños granos azulados, blanquecinos, en el fondo rojo que aparecen en tu mucosa bucal, ¿verdad? Y como lo habíamos dicho, o como lo dijiste bien, es el sarampión, ¿no? Pero, por ejemplo, los dientes de Hutchinson, que lo vas a observar únicamente en niños, es para hablar de una sífilis congénita, o sea, niños que nacen con sífilis, ¿ya? Entonces, esos signos, si tú ves esto, por ejemplo, no sé, en la práctica clínica, vas a decir, no, esto es sífilis congénita, o ves las manchas y dices, no, eso es sarampión, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Esos son los signos patognomónicos. Luego el síndrome, como les decía, el síndrome es la serie de signos y la serie de síntomas que existen en un momento dado y definen un estado. Por ejemplo, chicos, ¿alguna vez han escuchado algún síndrome? A ver, chicos, sin miedo, o nunca han escuchado un síndrome. A ver, ¿alguna vez han escuchado el síndrome ictérico? ¿O han escuchado la palabra ictericia? Nada más. Sí, sí, eso. También creo que el síndrome nefrótico, creo que he escuchado también. También, muy bien, ajá, claro, ustedes han llevado fisiopato, el síndrome nefrótico. Muy bien. Em, ¿Qué más? El síndrome consuntivo, por ejemplo, lo van a escuchar mucho en pacientes que hayan tenido baja de peso, síndrome consuntivo. También el famoso síndrome anémico, con la palidez en las escleras. Muchos doctores van a escuchar bastantes contradicciones de sus doctores. Algunos dicen, sí existe el síndrome anémico, otros dicen, no existe el síndrome anémico, pero por ejemplo, cuando yo llevaba y en las prácticas, porque les van a mandar a hacer casos clínicos, sí existe el síndrome anémico, ¿ya?
Bueno, eso es básicamente, ¿no? Entonces, la unión de un signo con un síntoma, en un momento dado van a definir un estado y eso se conoce como el síndrome. A ver, ejemplos. Síntomas, por ejemplo, no sé, a ver. Viene un paciente que te dice que tiene un dolor abdominal y te señala aquí, ¿no? Te dice, no, acá en esta parte de mi costilla me duele. Tú dices, ya, hipocondrio derecho. Dolor hipocondrio derecho vendría a ser el síntoma que te refiere el paciente. Te dice, em, también, aparte, siempre cuando como algo grasoso, cuando voy a comer mi pollo broster, me empiezan a dar retorcijones, me empieza a doler mucho más. Entonces, ya, entonces tiene dolor asociado a comidas copiosas. Ok, ahora aparece al comer comidas copiosas, comidas con grasa. Ya, ahora, ya tengo mi síntoma, que es el dolor abdominal. Ahora voy a buscar signos y, por ejemplo, lo estoy revisando el paciente y tiene dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Una cosa es que el paciente me diga, tengo dolor acá, en la panza, acá me duele, y otra cosa es que yo palpe al paciente y el paciente sienta dolor. ¿Ustedes saben cómo se llama ese signo? El signo que tiene dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Aprietas y el paciente grita de dolor. No se preocupe, es el signo de Murphy, ya, el signo de Murphy. Entonces yo digo, síntoma, dolor abdominal, signo de Murphy. Y además de eso le reviso las escleras y el paciente está ictérico, tiene ictericia. Como te dije, la ictericia puede ser debido a cualquiera de estos casos. Puede ser hemólisis, puede ser sepsis, hepatitis, enfermedad hepatocelular, colestasis, alcoholismo, nutrición, cálculos en la vesícula, pancreatitis, colangitis, etc. O sea, diferentes enfermedades te pueden dar ictericia, pero por ejemplo, si yo uno dolor abdominal en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo, y además de eso le sumo ictericia, ¿en qué estaríamos pensando? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál sería su síndrome o su diagnóstico ya si son más cracks? ¿Algunos tienen una idea? Ya, a ver, paso a paso entonces, no se preocupe. Dolor abdominal e ictericia nos va a dar un síndrome. Más que se lleve por el síndrome de dolor, puede ser síndrome doloroso abdominal, pero también podríamos hablar de un síndrome ictérico. Entonces, según esto, yo planteo mis síndromes. Yo digo, tiene síndrome doloroso abdominal, tiene síndrome ictérico. Entonces, según esos síndromes, yo planteo un diagnóstico presuntivo, ¿ok? Ustedes van a escuchar en sus prácticas clínicas que les van a decir, dime tu diagnóstico presuntivo, dime tu diagnóstico diferencial. Y ahí, bueno, dime tu diagnóstico confirmado, ya confirmado, ¿no? Definitivo. Ya, entonces, mira, por ejemplo, diagnóstico presuntivo es el diagnóstico que tú haces con la historia clínica, que es la anamnesis y el examen físico, que ahí vas a encontrar los signos. ¿Ok? Entonces, en la anamnesis, que ya más adelante van a saber qué es cuando tú le preguntas al paciente, ¿no? Desde cuándo empezó el dolor, tienes alergias, tienes enfermedades pasadas, alguna otra vez has tenido ese episodio, etcétera. Ahí vas a recolectar la información de lo que el paciente te dice y vas a tener uno de los más importantes, que son los síntomas del paciente. Y luego tú vas a ir por el examen clínico, que es cuando ya vas a tocar a tu paciente, vas a examinarlo. Entonces, ahí vas a tener signos y síntomas. Entonces, al agruparlos te va a dar tu síndrome. Esos síndromes ya son lo que tú crees que pueda tener el paciente, solo con tu ojo clínico, solo con verlo, con hablar y tocarlo. Entonces, eso es tu síndrome. En tu síndrome no hay exámenes de laboratorio porque aún no has pedido laboratorio. Es lo que eres tú, el paciente y tu cerebro, básicamente. Entonces, esos síndromes, porque tú en un paciente puedes tener 5 síndromes, 10 síndromes, esos síndromes tú al relacionarlos y al unirlos te va a dar un diagnóstico presuntivo. Entonces, por ejemplo, tú dices, ya, síndrome ictérico, síndrome doloroso abdominal, mi diagnóstico presuntivo es colelitiasis. Ya, entonces,
Yo digo que mi paciente probablemente tiene colelitiasis, que es cálculos en la vesícula. Ya. Y te dicen, ¿y cuál sería tu diagnóstico diferencial? Tu diagnóstico diferencial es otra probabilidad que tú creas que pueda tener tu paciente si es que no tuviera colelitiasis. Entonces, si mi paciente no tiene colelitiasis, puede ser que tal vez tenga una hepatitis, puede ser que tal vez sea una presentación anómala de una apendicitis, no sé, quién sabe. Entonces, tu diagnóstico diferencial puede ser descartar hepatitis, descartar apendicitis, etcétera. Ahora, ¿cuándo ya se da tu diagnóstico definitivo? Que es el que va en el RP, que ya lo van a ver cuando abran sus historias clínicas, donde está ahí diagnósticos. El diagnóstico definitivo, a diferencia del diagnóstico presuntivo, es cuando ya hay una confirmación, ¿ok? ¿Qué significa que hay una confirmación? Es decir, yo con mis síndromes he planteado un diagnóstico presuntivo y ahora yo debo confirmar ese diagnóstico presuntivo. ¿Cómo? Pidiéndole exámenes de laboratorio, no sé, para ver que si el paciente tiene colitiasis, le mando a hacer un hemograma completo, le mando a ver sus bilirrubina directa y bilirrubina indirecta y sus transaminasas, ya. Y me sale, no sé, bilirrubina directa incrementada y bilirrubina indirecta incrementada, pero mío directo. Entonces digo, ya, confirmo mi diagnóstico es colelitiasis. Pero además de eso, le puedo pedir un examen de imágenes, que ya van a aprender ustedes también, porque justo llevan laboratorio y llevan diagnóstico de imágenes como otros cursos anexados a semiología. Entonces, ¿qué examen podría pedir para ver si hay cálculos en la vesícula? Le pediría una ecografía. Entonces, ecografía, que es lo primero, lo más rápido, ecografía y laboratorio que me confirme mi diagnóstico presuntivo, el presuntivo es mi diagnóstico definitivo. Entonces, mi diagnóstico definitivo sería colitiasis, si es que mis exámenes auxiliares me lo confirman. ¿Ok? ¿Se dejó entender, chicos? No, sí, pueden reaccionar. Ya, muy bien. Gracias, Luis. Luis sí entendió. Ya, entonces, esa es la diferencia, chicos. Entonces, ya no caigan cuando les pregunten cuáles son sus síntomas y signos. Ahora, eso también es importante porque cuando ustedes hagan sus casos clínicos, vayan a Salaberry, que es frente a Revieti, creo que aún hacen ahí sus casos clínicos. eh, Les van a dar un caso clínico y ustedes tienen que empezar a organizarlo, ¿no? Poniendo signos, poniendo síntomas, planteando sus síndromes, y ahí es donde ustedes van a plantear su diagnóstico presuntivo, su diagnóstico diferencial y su tratamiento. Es lo que van a hacer en seminario. ¿Ok? Por eso es importante siempre identificar signos, síntomas y síndrome. ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la famosa historia clínica. A ver, chicos, ¿ustedes creen que la historia clínica es un documento médico, solo médico? ¿O qué creen? ¿O tiene otra función también? Muy bien, ajá, muy bien, Luis. Es un documento legal también. La historia clínica es un documento médico legal. ¿Qué significa que sea legal? En toda historia clínica, ustedes van a ver que por atrás va a haber el sello del médico asistente, el sello del residente. Se supone que las historias clínicas generalmente en los hospitales públicos está hecho por los internos. Entonces, los internos son los que deberían hacerlo, pero muchas veces los externos también suelen hacer historias clínicas. Esto de pasar revisión por el residente y sobre todo por el asistente también, porque el asistente coloca su sello y al final va a ser el medio probatorio si es que le cae alguna denuncia. No sé, por ejemplo, te digan, no sé, me atendiste, yo llegué a emergencia y tú me atendiste 10 horas después, por eso mi papá se murió. Pero ahí en la historia clínica va a decir, hora de entrevista, ¿no? No sé, el paciente llegó a las 2 de la tarde y le hicieron la historia clínica a las 4. Entonces, ahí tú vas a poder probar que no, que yo lo atendí 2 horas después, pero no 10 horas después, como dice la paciente. Entonces, por eso toda historia clínica
debe ser un documento que todos lo puedan entender, no solo los médicos al momento de tú hacer tu relato clínico. Por eso la historia clínica debe ser, una de las características es que sea legible. ¿Qué significa que sea legible? Que si viene un estudiante y lee la historia clínica, lo puede entender, o sea, lea las palabras y muchas veces pues escribimos súper rápido y no se entiende, pero en realidad la historia clínica debería ser legible. Otra de ellas es que debería ser integral. ¿Por qué? Porque aborda varios conceptos, tanto médicos, funcionales, mentales. Ahora, otra de las cosas es que debe ser precisa. Cuando tú haces un relato clínico como tal, que ya vamos a ver en un rato, pues por ejemplo, ¿no? Te va a decir, mucho eso me decían cuando llevé traumato, te dice, a ver, ¿cómo describirías que un paciente se cayó, no viene y le dice, señora, ¿qué pasó? Y te dice, mira, lo que pasó es que mi papá, no sé, se subió al árbol porque quería sacar un mango. Estaba trepando el árbol y se cayó. Se cayó y no sacó el mango y ahí es donde se empezó a quejar del dolor, ya no se podía levantar, su pierna estaba chiquita. Entonces, de ahí lo vinimos a traer a emergencia. Entonces, lo que me ha dicho, yo no lo voy a colocar en la historia clínica tal cual como me lo ha dicho el paciente, ¿no? Ahí es donde tú vienes a preguntar cosas que son relevantes. Él decía, haces la historia clínica, ¿no? Paciente refiere que hace 2 horas recibió una caída, pero no vas a decir, no vas a poner de un árbol de mango, ¿no? Entonces, por eso se dice que debe ser precisa. Entonces tú le preguntas, ¿y aproximadamente de cuántos metros de altura crees que mide tu árbol? ¿De cuántos metros de altura se ha caído tu padre, ¿no? Entonces va a decir, yo creo que 1 metro". Entonces, refiere caída de altura de 1 metro, ¿no? En superficie dura. Entonces, por eso se busca que la historia clínica sea precisa. No necesariamente siempre vas a colocar lo que el paciente te diga. Por eso eres tú quien va a hacer que esa historia clínica sea precisa. Y muchas veces, pues los pacientes te van a empezar a hablar de, estás preguntándole, no sé, señora, te va a decir, es que mi papá tiene dolor desde hace 5 días y también acabo de recordar que hace un mes tuvo diarrea. Y también hace 4 meses estaba pálido. O sea, tú cuando haces la historia clínica, generalmente en emergencia es algo rápido, ¿no? Es algo rápido donde lo que les estoy diciendo generalmente se hace en pabellón, que es en hospitalización, pero en emergencia es mucho más rápido. Pero cuando haces una historia en pabellón es precisa, pero también puedes abordar escenarios pasados, como que te diga que antecedentes de enfermedades, etcétera. Entonces, siempre la historia clínica debe ser precisa y mucho más en emergencia, porque el paciente está en una emergencia como tal, ¿ok? Y bueno, luego legible, integral, precisa. ¿Y qué más creen que puede ser una historia clínica? Debe ser específica y relacionada con un equipo interdisciplinario porque va a pasar por revisión por varios médicos, ¿no? El interno lo hace, lo revisa el residente y lo revisa el asistente. ¿Ok? Equipo. Ya. Ahora sí, ya entendiendo qué es la historia clínica, no solo es una hoja, vamos a pasar con la famosa ectoscopía. La ectoscopía es netamente lo que tu primera impresión al paciente. Es como que estés caminando y veas a un, no sé, para las chicas, ¿no? A ver, viene un chico y tú dices, wow, qué guapo es este chico, me gusta cómo se ha vestido, uy, es bien alto. Entonces es tu primera impresión del paciente. Y es lo mismo que va a pasar en emergencia. Tú vas a tener una primera impresión del paciente porque no es lo mismo que un paciente venga con dolor, quejándose, a que venga un paciente con la ropa sucia, cortada, ensangretado, porque sabes que ese paciente ha pasado un accidente, mientras que el otro paciente está teniendo dolor. Entonces, esa es la ectoscopía, es saber el grado de severidad de tu paciente, el entrenamiento en la observación, porque básicamente no la ectoscopia no es hablar con el paciente, solo tu primera impresión era el paciente. Y se usan algunos puntos, por ejemplo, ver la vestimenta del paciente, ¿no? Muchas veces vienen los pacientes y estamos en verano, como ahorita, pero vienen enchompados, tienen frío, son gorditos, tienen la piel seca, entonces tú dices,
De repente debe ser hipotiroideo, ¿no? Tal vez. Entonces, por la vestimenta también puedes sacarlo. O por el aseo, ¿no? Viene un paciente correctamente vestido, con dolor, pero está aseado a que venga un paciente que tal vez vive en la calle, ¿no? Entonces, también es tu primera impresión del paciente. La talla, para ver si es que tal vez posiblemente el paciente, no sé, haya tenido problemas de desarrollo, el comportamiento del paciente, si es que el paciente es agresivo, ¿no? Entonces es la ectoscopía, lo que vas a ver en primera vista. Entonces, como dice ahí, es la primera observación o impresión del paciente al primer contacto. ¿Ya? Ahora, entonces, tenemos aquí la historia clínica. Este es un mapa conceptual que les ponen en su clase. Lectoscopía, como les dije, es buscar de uno más signos destacados porque vas a ver la edad aparente del paciente, la vestimenta, el estado de gravedad, los signos destacados. Luego vas a ir a la anamnesis, que eso ya es lo que empiezas a escribir en tu historia clínica. La anamnesis se divide en filiación. Filiación es básicamente preguntarle sus datos personales. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu número de DNI? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Esas cosas. Luego viene la enfermedad actual. La enfermedad actual es saber el episodio del paciente. Entonces, es ahí donde le dices, ¿por qué vino emergencia? ¿Qué es lo que tiene? Y te va a decir, tengo dolor abdominal hace 3 días, no aguanto, como, vomito. Entonces, esa es la enfermedad actual. El episodio actual tú lo vas a escribir. Luego vienen las funciones biológicas. Las funciones biológicas, por ejemplo, le vas a preguntar, ¿y cómo estuvo su sed? ¿Cuántos litros de agua tomó o no toma agua? ¿Cómo es? ¿Usted tiene ganas de comer o no ha comido? ¿No come? ¿Desde cuándo no come? ¿Cómo es? ¿Cada cuánto hace sus necesidades, o sea, sus heces, ¿no? ¿Cómo es su diuresis? O sea, cada cuánto orina, de qué color es. Entonces, eso es lo que vas a preguntar. Luego tenemos los antecedentes. Los antecedentes se dividen en personales y en familiares. Los personales pueden ser personales fisiológicos, por ejemplo, no sé, le preguntas antecedentes propios que no están relacionados con una enfermedad como tal. Tal vez le preguntas, ¿has sido vacunado contra la influenza? ¿Tienes tus vacunas al día? Etcétera. Y luego tenemos los antecedentes personales patológicos. Cuando su nombre es patológico, piensas en enfermedad. Entonces le preguntas, ¿usted ha tenido anteriormente alguna otra enfermedad? ¿Alguna otra vez ha sido hospitalizado? ¿Ha tenido alguna cirugía? Eso es básicamente. Y luego tenemos los familiares, que es preguntar solo los de primer grado, específicamente padres y hermanos, si tienen alguna enfermedad. Luego tenemos la revisión anamnésica, que es por aparatos y sistemas. Ahí les tengo, creo que una foto. Y el examen físico, que también es importante, ya cuando ustedes lleven cada sección, por ejemplo, respiratorio, les van a enseñar a hacer examen físico respiratorio. Pasan a cardiovascular, les van a enseñar a hacer examen físico cardiovascular, porque cada uno de ellos es un mundo, pero igual van a ver siempre pilares, ¿ok? Entonces, en el general vas a tomar los famosos signos vitales. A ver, ¿qué signos vitales creen que se toma en un examen físico, chicos? ¿Qué signos vitales creen que se toma en la emergencia o la historia clínica? Ver, vamos chicos, ustedes pueden. A ver, yo digo uno, la presión arterial. Es uno de los signos vitales que se toma. ¿Cuál más creen que se pueda tomar? Algo que se usaba mucho en la época de COVID, el pulsoxímetro. Se toma la saturación del paciente. También se toma la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. ¿Ok? Aspecto general, ya vamos a verlo, sistema locomotor, piel y faneras, que también hay una clase de piel y faneras que va a ser el viernes. Y en regional ya pues es cada uno de ellos, cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales, urinario, sistema nervioso. Luego el examen físico ya viene el diagnóstico que tú vas a hacer, el tratamiento que vas a plantear, el plan de trabajo y la evolución que se hace diaria, ¿ok?
La evolución es lo que hacen los residentes ahí todos los días. En su historia clínica vas a ver que ahí evolucionan. Básicamente colocan ahí si el paciente ha tenido alguna intercurrencia, cuáles son los planes que se van a llevar a cabo al paciente, si por ejemplo tiene una cita de una tomografía mañana o en qué día de antibiótico terapia va. Eso es lo que se coloca en la evolución. Y luego tenemos la epicrisis. La epicrisis básicamente es un resumen de toda la enfermedad del paciente, ¿no? Si les has hecho, qué tratamientos le has dado, qué exámenes auxiliares han tomado, cuál ha sido su diagnóstico, cómo evolucionó el paciente, cuál es su pronóstico. Esa es la epicrisis. Ya, pero ustedes van a llegar hasta acá. Eso es el curso de semiología. ¿Ya? Ahora sí, les presento la historia clínica de Loaiza. Yo, cuando llevé semiología, llevé en el Loaiza. Nunca me voy a arrepentir de esa decisión. Lo malo es que a mí me tocó en emergencia, y en emergencia las historias clínicas son rosaditas y solo es una hoja de historia clínica. En cambio, si van por el OAIS o van por cualquier otro hospital y les toca hospitalización, es chévere porque son varias hojas de historia clínica y puedes hablar con tu paciente. ¿Ok? Entonces, comencemos. Siempre es importante colocar la fecha y hora. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a comenzar ahorita en la historia clínica de mi paciente. Entonces, colocas 6 de enero del 26 y la hora. Son las 3:40 p.m. Ya. Siempre fecha y hora es importante. Luego vas a pasar con la anamnesis. Entonces, habíamos dicho que la anamnesis es una de las partes de la historia clínica que básicamente es hablar con el paciente, preguntarle al paciente. Sin embargo, tú no vas a tocar al paciente aún porque no estás en examen físico. Entonces, en la anamnesis hay 3 tipos de anamnesis: directa, indirecta y mixta. Directa significa que yo hablo con el paciente y el paciente es el único que me responde toda la historia clínica. Entonces, si es directa, marco directa. Si es indirecta, significa que, por ejemplo, pueden venir pacientes inconscientes y tú le haces la historia clínica al familiar. Entonces, indirecta sería en ese caso cuando yo le hago la historia clínica al familiar. Luego tengo la mixta. La mixta es la combinación de directa con indirecta, es decir, es una historia clínica donde ha colaborado tanto el paciente como el familiar. Generalmente los adultos mayores no escuchan bien, no se acuerdan qué medicina toman, qué enfermedades tienen, entonces generalmente utilizan también a sus familiares para hacer la historia clínica. O también cuando los pacientes no son colaboradores. Y en el caso de que sea indirecto o mixta, el informante colocas el nombre no sé, Pepito Lara, ¿no? Y le pones entre comillas hijo. Ahora, la confiabilidad. No es lo mismo que tú le hagas la historia clínica a un paciente que te colabora, que te responde todas las preguntas, que no se niega, que no está fastidiado, a que diga un paciente, no, ya me hicieron la historia, no, no recuerdo, no, no quiero. Entonces ahí pones confiabilidad alta, confiabilidad baja. Entonces eso, ¿no? Buena, mala. Ya. Ahora. La anamnesis se divide en partes, como lo habíamos visto. Se divide en filiación, enfermedad actual, funciones biológicas, antecedentes. Entonces, comencemos con la primera. No sé por qué no me aparece el resaltador. Ya bueno. Filiación. Entonces, cuando hablemos de filiación, vamos a hablar nombre y apellido. Colocas nombre y apellido, documento de identidad, generalmente DNI, o si no, carnet de extranjería, y pones el número, la edad, le preguntas, por ejemplo, 20 años, sexo, no sé, masculino, raza, mestiza, lugar de nacimiento. O sea, yo nací en Ancash, entonces pones Ancash, Huaraz, no sé, Huaraz. Ya. Fecha de nacimiento. Le preguntas cuándo nació, de dónde procede y el tiempo de procedencia. ¿Qué significa procedencia y tiempo de procedencia? No, ya, está bien. Vive en Ancash, que es el lugar de nacimiento, pero no muchas veces va a ser la procedencia, porque muchas veces han venido de jóvenes a Lima y viven en Lima ya 20 años. Entonces, ¿actualmente dónde vives? ¿De dónde procedes? Vivo en San Juan del Urigancho, y entonces procedencia Lima.
Tiempo de procedencia. ¿A qué edad viniste? No sé, el paciente tiene 20 años y vino a los 5 años. Entonces, tiempo de procedencia, 15 años. Ocupación, ¿a qué te dedicas? No sé, soy estudiante, ¿no? Estudiante. O, por ejemplo, muchas veces el paciente, y esto también me ha pasado, me llamó la atención, te dicen, ¿cuál es la ocupación? Y te va a decir independiente. Muchas veces te dicen independiente. Entonces, escribes en la historia clínica independiente. Y vas, doctor, yo terminé mi historia clínica y te revisa y dice independiente. ¿Y qué es lo que hace siendo independiente? Y tú no sabes, pues, porque te contentaste cuando te dijo independiente y lo escribiste. No es lo mismo que que un paciente sea independiente, que se encargue, no sé, de vender comida o que tenga una tienda, a que sea un paciente que te diga que es independiente, pero se encarga de recoger basura, de estar en contacto con, no sé, con vidrios, porque es recolector, etcétera. Entonces, siempre es importante ver la ocupación, porque muchas enfermedades van a proceder de la ocupación también. ¿Ok? Ahora, el grado de instrucción, ¿no? Si tiene secundaria completa, si tiene estudios superiores, técnico superior. Religión, le pregunta, generalmente van a decir católica, cristiana, evangélica. Estado civil, soltero, casado, viudo. Domicilio actual, donde vive, le colocas la dirección y el teléfono del paciente, pues va a estar ahí, ¿no? No es tan importante, pero sí el seguro de salud, si es que es particular, SOAT o si es del CIS, y la persona responsable. Eso es muy importante, chicos. Más que para su curso, cuando ustedes roten, tal vez quieran externar, en persona responsable, ustedes es importante que siempre pongan un contacto de la persona responsable hacia el hijo, el esposo, etcétera, es a quien les van a dar los reportes, porque muchas veces viene un familiar, de ahí viene otro y otro, y quieren que a todos les den la información, pero no, el personal responsable es quien se va a encargar de recibir toda la información del paciente y además es a quien nosotros vamos a molestar cuando, por ejemplo, muchas veces en el MINSA no estén disponibles todos los reactivos o no haya un examen de laboratorio que el paciente necesite y vamos a tener que llamar a su familiar. Entonces, de persona responsable vamos a colocar el nombre del familiar. ¿Ok? El DNI de la persona responsable y el teléfono sobre todo. La forma de ingreso va a haber por emergencia o por consultorio. Generalmente en pabellón es esas dos, ¿no? Y si estás en emergencia, pues forma de ingreso emergencia. Emergencia y consultorio. Consultorio no es tan frecuente, más una emergencia. Fecha y hora de ingreso a emergencia y fecha y hora de ingreso a pabellón, porque como les dije, esta es una historia clínica de pabellón, entonces no es la misma historia, no es la misma hora y fecha de ingreso. El paciente entra por emergencia, le hacen su hoja rosada, está ahí en observación y si amerita pasar a pabellón, lo pasan y ahí le haces de nuevo esta historia. Y ahora sí viene la enfermedad actual, que es la segunda parte. Ya hemos visto filiación, que es parte de anamnesis. Ahora pasemos con el segundo punto de anamnesis, que es enfermedad actual. Ya, esta es la parte, todas las partes de la historia clínica son importantes, pero la enfermedad actual es básicamente donde el doctor va a abrir tu historia clínica y va a decir que le expliques qué es lo que le ha pasado al paciente. Estas son algunas preguntas que te colocan en tu teoría que te puedan servir qué, cómo, cuándo comenzó, por qué comenzó, cómo comenzó la enfermedad, cuáles síntomas presentaste, tuvo algo parecido antes, a qué atribuye su enfermedad, qué precedió el estado de enfermedad y todo eso. Pero es básico, mira. Enfermedad actual. Primero le preguntas, ¿hace cuánto tienes estos síntomas? O sea, ¿cuándo pasó el primer episodio, no? Te va a decir, no, yo estoy mal ya desde hace una semana. Desde una semana el dolor abdominal empezó incrementando, de ahí se sumaron náuseas, vómitos, de ahí ya no hacía necesidades, ya no hacía heces, y me siento ahorita lleno, no puedo comer. Ya, entonces, el inicio de enfermedad en este caso es insidioso. ¿Por qué? Porque ha seguido una linealidad, o sea, los síntomas han ido incrementando y es un periodo largo por el cual el paciente ha estado con síntomas. A comparación de que venga un paciente que ha estado tranquilo, ha regresado al trabajo
y estaba sentado viendo tele y empieza con un dolor en el pecho. Un dolor en el pecho, no le deja respirar, es un dolor que no puede soportar, llama, grita y lo llevan a emergencia de frente. Entonces es brusco, ¿por qué? Porque no ha tenido síntomas anteriormente y ha comenzado de la noche a la mañana. Entonces brusco es ahora y al día siguiente, el mismo día de emergencia. En cambio, insidioso, días que presenta los síntomas y comienza y va a emergencia. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de inicio. El tiempo de enfermedad, pues es, calculas, cuando el paciente te va contando, calculas. Desde el día que ingresó a emergencia hasta desde cuándo fue el primer síntoma, ese es el tiempo de enfermedad, ¿ya? El curso de la enfermedad puede ser de tres tipos, puede ser progresivo, estacionario, intermitente. Generalmente van a ser progresivos, que es lo que les explicaba, ¿no? Que va con insidioso, que comenzó hace 5 días, va incrementando intensidad, tenía dolor abdominal, de ahí comenzó con náuseas, con mareos. Eso es progresivo, va de poco en poco. Estacionario es que comenzó, por ejemplo, no sé, hace 5 días, sí, pero tiene el mismo síntoma todos los días, o sea, de la misma intensidad y no se ha aumentado otro síntoma. Ese es estacionario, o sea, la misma intensidad de los síntomas todos los días. Ok, mismo síntoma e intensidad. Luego tenemos el famoso intermitente. Intermitente es, un día tuve síntomas, al otro día no me dolía nada, al otro día volvió el dolor, de ahí 2 días estuve sin dolor, pero de ahí volvió el dolor y hoy ya no aguanté el dolor, por eso vine. Entonces, intermitente es, un día sí tuve enfermedad, los otros días estuve tranquila, me vino la enfermedad y de los otros días estuve tranquila. O sea, no sé si me dejó entender. Entonces, progresivo es poco a poco, estacionario es la misma intensidad, los mismos síntomas e intermitente un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días no, algo así. ¿Ya? Luego, de todo lo que te diga tu paciente, de todo lo que te diga tu paciente, en síntomas y signos principales vas a poner lo más relevante y por lo que ha venido el paciente. No sé, pongamos en el caso de que es un paciente que ha tenido dolor desde hace 5 días, que ha tenido náuseas también, y hoy vino a emergencia porque ya no aguantaba el dolor no aguantaba y además empezaba a vomitar y no calmaba. Entonces, ¿cuáles son tus síntomas y signos principales? Es el dolor abdominal, porque el dolor abdominal hizo que viniera, y además los vómitos. Es el motivo por el paciente te va a decir miles de síntomas, ¿ah? Pero tú tienes que descubrir cuál fue el síntoma que le hizo venir a emergencia, ¿ya? Bueno, ahora, el relato cronológico. No sé si hasta ahí me dejo entender, chicos, para explicarles el relato cronológico o tienen alguna pregunta. ¿Todo quedó claro, chicos? Sí, se entendió. Ya, genial, Luis, Ana. Ok, ya. Entonces, recomendación mía que me la enseñaron es agarrar tu cuadernito, o sea, no de frente vas a ir con la historia clínica a hacer tu relato cronológico, es lo que no te recomiendo llenar de frente hasta que no tengas ya la práctica, la experiencia, ¿no? Agarras tu cuadernito, haces una historia, o sea, una línea, perdón, una línea de tiempo, y tomas en cuenta los datos de forma cronológica. Y aquí debes empezar desde lo que el paciente te exponga y luego realizar un interrogatorio como tal. ¿Qué significa? Generalmente los pacientes no te van a decir así, hace 5 días comenzó el dolor abdominal, hace 2 días tuve náuseas, ayer tuve vómitos y hoy el dolor abdominal aumentó. No te van a decir así, te van a decir, sí, doctorita, yo vengo por dolor abdominal y les vas a decir, ¿tuvo algún síntoma? Náuseas, vómitos, sí, cansancio.
pero no te dice hace cuántos días, no te dice la intensidad ni nada. Entonces, por eso tú tienes que aprender a hacer un buen interrogatorio, tú tienes que aprender a preguntar al paciente. Entonces, vas a estar acá, hoy, lo que pasó hoy, o sea, hoy el día que vino emergencia, no sé, por ejemplo, hoy día 6 de enero, ya. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos confundimos cuando estamos en pabellón y te va a decir, mira, me pasó esto, y en emergencia ya me dijeron que tengo cáncer de colon. Me hicieron mi radiografía, mi tomografía, ya me hicieron mis marcadores tumorales y por eso me han internado. Ya, está bien, ya te dijo tu diagnóstico, ya te simplificó el trabajo, pero nosotros vamos a hacer la historia clínica, por más que esté en pabellón, desde que tuvo su síntoma, su primer síntoma, hasta el día que ingresó a emergencia. Lo que pasó en emergencia es importante, sí, para los especialistas, para el asistente, porque va a seguir una linealidad con su trabajo, o sea, que otros exámenes le faltan y eso. Pero para tu historia clínica tienes que poner lo que pasó hasta el día que llegó a emergencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo comenzamos? A ver, le dices, señora, ¿por qué vino? Te va a decir, lo que pasa es que tenía mucho dolor aquí en la panza. Ahora, cuando vayamos a la clase del dolor, que voy a intentar hacerla el viernes, va a haber algo que se conoce como Alicia. No quiero extenderme mucho, chicos, pero por ejemplo, cuando hables siempre la palabra dolor, sea dolor en el estómago, sea dolor aquí en la pelvis, etcétera, tienes que preguntar la aparición, o sea, hace cuánto tiempo apareció, la localización, dónde se localiza, la intensidad, qué tan fuerte ha sido, que generalmente se utiliza una escala conocida como EVA, ya lo vamos a ver más adelante, no se asusten. El carácter, que es el tipo de dolor, si es un dolor tipo cólico, si es un dolor punzante, si es un dolor, no sé, opresivo. Luego vas a ver la irradiación, es decir, si el dolor fue a otra parte, si se fue al brazo, si se fue a la espalda, a la lumbar, entonces irradiación. Y de ahí vamos a ver los agravantes y los atenuantes. Por ejemplo, te va a decir, no, a mí me calmaba cuando yo me sentaba y me tomaba mi manzanilla. No, a mí me agravaba el dolor o sentía que me dolía más si es que yo comía mi pollo broster. Entonces, ahí son agravantes y atenuantes, ¿ok? Entonces, te va a decir, no, todo comenzó porque tuve dolor el día miércoles. Tú sacas tu cuenta en tu cabeza, ¿cuándo fue el día miércoles? Ya no sé, hace 7 días, pongámonos, ¿no? No, hace 7 días no fue miércoles, pero hace 8 días. Ya. Ahora te dice que además de eso, seguía con el dolor, pero un dolor que le permitía comer, le permitía seguir con su vida diaria. Luego te va a decir, ya el domingo, o sea, hace 2 días, hace 8 días y hace 2 días, empecé a sentir náuseas, no toleraba la comida, o sea, me daba ganas de vomitar, pero no llegué a vomitar, ¿ok? Ayer, o sea, hace un día, ya no podía comer, tenía vómitos y le tienes que preguntar, ¿no? Esos vómitos, ¿cómo eran? ¿Tenían sangre? ¿No tenían sangre? ¿Tenían contenido alimentario? O sea, ¿tenían comida? ¿Solo eran moco, líquido? Tienes que ahondar. ¿Cuántas veces vomitaste? Eh, ¿De qué color fueron tus vómitos? La consistencia de tus vómitos. ¿Olía mal? ¿No olía mal? En las náuseas igual, ¿cuántas veces te vinieron las náuseas? Además de eso, ¿tuviste mareos? ¿Tuviste cansancio? ¿Ya? Entonces, cada palabra, cada síntoma va a tener un mundo que tienes que investigar. Y el día de hoy vine porque ya el dolor era muy fuerte, no aguantaba ya. Entonces, ya sabiendo eso, comienzas con tu relato cronológico. Entonces, generalmente pones paciente, refiere. Ya, ahora, aquí también hay un dilema. Yo me acostumbré así, paciente, refiere y comienzo con el relato clínico. El que a mí me enseñó mi doctor en el Loaiza me decía, muchas veces colocan paciente varón de 50 años, refiere. Está válido, pero me dice, no lo coloques porque ya está en tu filiación. O sea, acá en tu filiación ya me dices que es varón, ya me dices que tiene 50 años. Muchas veces, a veces otros doctores también quieren que coloques antecedentes. O sea, te dicen,
Paciente varón de 50 años con antecedente de cirrosis y diabetes. Refiere tal cosa. Es válido si es que tus doctores en tu práctica quieren que lo hagas con edad, con sexo y con antecedentes, lo haces. Generalmente eso se hace en las evoluciones, pero a mí me enseñaron así. Si quieren, ustedes pueden usar esa técnica. Ya depende del profesor que los va a calificar. ¿Ok? Entonces, paciente refiere hace 5 días, hace 8 días, te guías de tu línea clínica. Paciente refiere hace 8 días presentar dolor abdominal. ¿Dónde apareció? ¿En qué región? Te va a señalar aquí. Y tú tocas y sabes que ese es el hipocondrio derecho, ¿no? Y colocas en hipocondrio derecho. Escribes todo lineal, ¿ah? Hipocondrio derecho. Ya dijiste hace cuánto, dónde se localiza, ahora la intensidad. Con un EVA le preguntas del 1 al 10 cuánto te duele, te va a decir cuánto te dolió ese día. Ese día cuánto te dolió. Me habrá dolido un 5 de 10. EVA 5 de 10 de carácter. ¿Cómo te dolió? ¿Sentías como punzadas, como si te oprimía, como un cólico, como un retorcijón? No, como un cólico. De carácter cólico. Luego, si irradió alguna otra parte, no. Entonces también no refiere irradiación, no se irradió. Luego, agravantes y atenuantes. ¿Agravaba con algo? Sí, cuando comía grasas. ¿Qué agravaba? A la ingesta, ay, perdón, a la ingesta de comidas copiosas. Ya. Entonces, ¿calmaba con algo? No, no calmaba. Ya. Listo. Entonces ya tienes, mira, todo lo que hemos escrito solo para la palabra dolor. No solo digas paciente refiere dolor hace 5 días y pasas al otro síntoma. El dolor tiene mucho que tienes que ahondar. Luego, hace 2 días refiere náuseas en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Hace un día, ya colocas, hace un día refiere un episodio de vómito de contenido. ¿De qué contenido alimentario? Contenido alimentario, no sé qué más. ¿Qué más le puedes preguntar a un paciente con vómito? ¿Cuántas veces un episodio? ¿De qué contenido alimentario? De un volumen aproximado, si es que lo sabe, ¿no? De un volumen de 200 mililitros aproximadamente. El día de hoy refiere que el dolor aumentó de intensidad, ¿no? Así lo sigues escribiendo. El dolor aumentó de intensidad en un EVA 10 de 10 y vuelves a explicar la palabra dolor, por lo cual acude a emergencia del Hospital Nacional Los Obispos Loaiza, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es un relato cronológico, chicos. Con el tiempo ustedes van a aprender a hacer unos relatos bien bonitos, que ustedes lo lean y lo puedan entender, que siga una linealidad del tiempo, es decir, que sea como un cuento, que no me diga hace 8 días, de ahí pase hoy día, de ahí pase hace 3 días, de ahí pase hace 5 días, luego lo que pasó hoy día. No, o sea, que vaya de atrás hacia adelante y que te diga al final cuál es el motivo por el cual vino a emergencia. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Dime, Fabricio. No, quería poner que sí se entendió, disculpa. Ah, ya, ok. Ya estoy.
Ya, bueno, abajo que dice apellido materno, apellido paterno, nombres, es del paciente, ¿no? Pones apellido paterno, materno, nombres, historia clínica, el departamento, medicina interna, pabellón, por ejemplo, 2 segunda, 8 primera, cama, el número de cama, ¿ok? Luis, dime, creo que quieres Una preguntar. consulta, si se supone que ya lo escribimos, o sea, la historia, y hay un error porque se confundió el paciente o lo queremos corregir, ¿se puede borrar con el IPI, pero o sea, tiene que ser otra historia? Va a depender mucho, pero como es un documento médico legal, no se acepta leaky papers. O sea, muchas veces, por ejemplo, en el Loaiza no lo permitían, pero yo he visto que en otros hospitales, los de Mayo, sí utilizan leaky paper. Entonces va a depender. Lo ideal es que no utilices leaky paper, que por eso estás utilizando tu cuaderno antes de hacer el relato cronológico, que es donde más errores pueden haber. Yo tenía un doctor en Loaiza que me decía, si te has confundido, por ejemplo, si escribí, no sé, náuseas y eran vómitos, puedes agarrar un lapicero de color rojo y rayarlo así, nada más. Pero de preferencia, pues, que no hayan borrones, ¿no? Porque es un documento médico legal que te va a avalar y si es que hay borrones pueden decir, ah, no, pero tú lo borraste, ¿no? No sé si me dejo entender. ¿Sí? Ya. Genial, Luis. Ya, eso es filiación y enfermedad actual. Entonces, chicos, ahora pasemos a funciones biológicas, que es la tercera parte. Como les dije, aquí vamos a ver apetito, sed, deposiciones, diuresis, sueño, variación de peso y estado de ánimo. Preguntas, ¿cómo ha estado su apetito, señor, antes que usted ingrese a emergencia? ¿Ha estado disminuido, aumentado, comía normal como siempre o no tenía ganas de comer? No. Apetito disminuido. Lo mismo haces con la sed, si es disminuido, aumentado. Deposiciones, ¿con qué frecuencia? Una vez al día, ¿ya? Diuresis, ¿cuántas veces va al baño a orinar? Si no, yo solo voy una vez al día, o yo voy 5 veces al día, 8 veces al día, lo escribes. Sueño, usted puede conciliar su sueño en las noches. Y te va a decir, ah, sí, yo duermo cada rato. Entonces, sueño incrementado, ¿no? O sueño disminuido si es que no puede dormir en las noches. Variación de peso, le preguntas, ¿en los últimos 6 meses usted ha bajado de peso? ¿Considera que ha bajado de peso? Sí, sí he bajado. Y no pones variación de peso, sí, ¿no? Si no le preguntas, ¿cuántos kilos cree que ha bajado y en cuánto tiempo? Te va a decir, 3 kilos, un mes, ya. Pongamos exacto. Estado de ánimo, pues usted le preguntas cómo se siente, cómo está su estado de ánimo. Le vas a preguntar cómo se siente, si es que está triste o siempre está normal como antes. Generalmente, pues los pacientes que están cursando con una enfermedad, obviamente que su estado va a estar decaído, depresivo, ¿no? Entonces lo colocas. Esas funciones biológicas, que es lo más corto de la historia clínica. Luego, en los antecedentes, como les dije, tenemos antecedentes personales generales, fisiológicos, patológicos y familiares patológicos. Entonces, en los generales, vas a ir y le vas a preguntar acerca de su vivienda, de qué material está hecho, material noble, si es de material noble, o sea, de ladrillo, o si es una casa prefabricada, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Para ver si cuenta con servicios básicos de luz, agua, desagüe, cuántas personas duermen por habitación, si cría animales o no. Y si te dice sí crío animales, colocas entre paréntesis qué tipo de animal. La alimentación, cómo es, si es a predominio de vegetales, carbohidratos, etcétera. El aspecto socioeconómico, si es de bajos recursos, etcétera. Viajes, residencias anteriores, generalmente si es que están sospechados de una enfermedad infectocontagiosa también, si es que ha viajado a la selva, a la sierra, etcétera, lo colocas y las ocupaciones anteriores también. La vacunación, que es el esquema de inmunizaciones, le preguntan si tiene vacunas de infancia, fiebre amarilla, hepatitis B, influenza, neumococo. Recuerden que la influenza es anual, entonces le preguntas y dice, sí, me vacunó contra la influenza, ¿hace cuánto tiempo? Y si no, pones no, no, sí, hace 3 meses, sí, no. COVID, sí. ¿Cuántas dosis? 3 dosis, lo colocas, ¿ok? Ahora, luego de eso tenemos antecedentes fisiológicos.
Dentro de los antecedentes fisiológicos, nosotros vamos a ver si ha tenido un nacimiento, el tipo de nacimiento, si ha sido un nacimiento por parto natural, o sea, un parto, algunos dicen eutóxico, ha sido cesárea, ha tenido complicaciones al nacer, su desarrollo psicomotor ha sido normal, o ha tenido problemas, no sé, al gatear, al caminar. Generalmente no se van a acordar, entonces colocas, no refiere o refiere que es normal, ¿no? O normal, etcétera. Ahora, antecedentes ginecológicos, mm, si es que no me recuerdo, ustedes rotan si rotan por el OAIS, no sé cómo serían en otros hospitales, solo van a los pabellones de varones y pues ahí pones que no aplica, ¿no? No aplica porque es varón, no puedes hacerle ginecológicos, pero si es que es, por ejemplo, ahí fecha de última regla, a qué edad tuvo su primera menstruación, si es que ya le dio la menopausia, cuándo. Y acá es un tema que ya su primera gestación, cuándo nació, si tiene algún comentario, si fue cesárea, parto natural o si tuvo preeclampsia, etcétera. Igual, cuántas gestaciones tiene, cuántos nacieron vivos, cuántos nacieron, si es que todas sus gestaciones han terminado o si ha tenido abortos, ¿no? Entonces, eso ya más en gineco. No les preguntan en semiología, no tienen una clase de esto, solo es porque el formato lo tiene como tal, ¿ya? Ahora sí, el momento que más incómodo de la historia clínica, preguntar los antecedentes sexuales al paciente y muchas veces nos vamos a sentir incómodos, más que nosotros incómodos por preguntar, incómodos por cómo el paciente vaya a reaccionar cuando le preguntes. No tengan miedo, chicos. Ya con el tiempo se les va a ir el miedo. Le preguntas, vas, no, de frente. Señor, ¿usted actualmente tiene actividad sexual? ¿Qué es actividad sexual? ¿Tiene relaciones sexuales? Sí, ya, marca sí. ¿A qué edad fue su primera relación sexual? A los 18, ya colocas. ¿Cuándo fue su última relación sexual? A los 25, a los última relación sexual, a ver, no sé, estamos hablando de 20 años, ¿no? Eh, hace una semana y le colocas una semana, hace una semana. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? Ah, ¿cuántas enamoradas? He tenido 5. No, señor. ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales? A eso le llamamos parejas sexuales, ¿no? ¿Cuántas enamoradas? Te voy a decir, ah, no, con 10. Entonces pones número de parejas sexuales, 10. Entonces, ahí, lo más incómodo, relaciones sexuales ha tenido con mujeres, sí, con hombres, no, con otros, no. Ya, entonces con ambos, no. Entonces solo mujeres, ya pongamos. ¿Ha tenido relaciones sexuales vía vaginal? Sí. ¿Vía anal? No. Ambos. Si te dice vía anal, no, pues ambos tampoco, ¿no? Ya, solo no preguntas, vía vaginal nada más. Señora, ¿ha tenido relaciones con trabajadoras sexuales? Y te va a decir bajito, sí, no. Y dice sí, lo marcas. Ahora, cuando le preguntas a trabajadores sexuales, ahí justo viene lo del método anticonceptivo y le dices, ¿usted usa algún método anticonceptivo? ¿Se cuida con algo? Y tú vas a decir, sí. Yo no, mi esposa es la que se cuida, yo no me cuido. O no, sí, sí me cuido con preservativo. Entonces colocas método actual, si es que lo usa actual, preservativo, si es que lo usa, si es que no, en previos o lo ha usado, lo colocas. Y si no, pones niega usar métodos anticonceptivos. ¿Ya? Así, y ya acabó. Luego tenemos los antecedentes patológicos. Aquí sí vas a preguntar, por ejemplo, acá te da una guía, ¿no? Le preguntas si ha tenido alguna enfermedad, alguna cirugía. ¿Tienes diabetes mellitus, hipertensión, hepatitis, cáncer? No sé. Por ejemplo, te dicen, no, yo tengo diabetes mellitus. Colocas diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuándo inició? Me diagnosticaron hace 2 años. Entonces, hace 2 años o puedes colocar el año. Si estamos 2026, 2024. Término, no terminado, ¿no? Porque es una enfermedad crónica actual. Tratamiento, le preguntas si toma algo. Por ejemplo, no, yo inyecto insulina, entonces le colocas insulina, cuántas veces al día, cuántos miligramos si es que se acuerda. Y comentario, puedes colocar en qué hospital o en qué centro clínico se lo diagnosticaron. Igual con las cirugías. Ahora, otros tratamientos de uso regular, si es que toma otros fármacos, no sé si toma antidepresivos, etcétera, lo colocas. Si tiene alergias,
a cualquier cosa, si tiene alergias a fármacos también, si ha tenido traumas, caídas, accidentes en carro, en vehículos, hospitalizaciones previas también, cuánto tiempo, dónde, el grupo sanguíneo y el factor RH, o sea, qué grupo sanguíneo, si es O positivo o RH positivo, negativo, entonces eso también. Las transfusiones, si alguna vez ha necesitado, si ha tenido contacto con algún paciente con tuberculosis, última evaluación oftalmológica o odontológica, o sea, le preguntas, ¿has ido al dentista? ¿Hace cuánto tiempo no vas? ¿Has ido al oftalmólogo? Y ahora los hábitos nocivos, que también es importante. Le preguntas si toma alcohol. Tipo, te va a decir cerveza, coloca cerveza. Cantidad, ay, esa es otra clásica que te van a decir. Me lo han dicho muchas veces. Sí, social, social, así social. Social, y yo ponía vez social, ¿ya? Y mi doctor me decía, ¿pero social a qué se refiere? Algunos social dicen que es cada fin de semana, tienen una reunión y toman, y otros social dicen una vez al mes. Entonces siempre preguntas, ya, está bien, social. ¿Y qué es social para usted, señor? No sé, una cerveza a la semana, una caja a la semana, entonces lo colocas, ¿no? Cantidad, no sé, por ejemplo, él dice, no sé, tres cervezas al mes era, y entonces lo colocas. Igual cuando inició, a qué edad comenzó a tomar y bueno, le preguntas, ¿ya no toma? ¿Ya dejó de tomar o sigue tomando? Le pones actual. Igual con el tabaco, igual con las drogas, ¿ya? Y antecedentes familiares le preguntas por sus papás y por sus hermanos. Por ejemplo, si te dicen, mi papá murió, mi papá tiene cáncer de colon, colocas NM de colon. Mi mamá tiene hipertensión arterial, pones mamá, hipertensión arterial. Listo. Y bueno, luego acá está lo que les ponen en su teoría, en su historia clínica de su teoría, que es lo mismo que hemos visto, antecedentes personales generales, fisiológicos, patológicos y patológicos familiares. Ya chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver chicos. Mm, mm. Ya, genial. Gracias, Luis. Sigamos entonces. A ver chicos, ya que han estado atentos, les voy a dar un minuto para que puedan responder esa pregunta. Y me pueden escribir sus claves o pueden ponerla en el chat. Uy, a ver, chicos, ¿cuál es su respuesta? ¿Tiene alguna respuesta, chicos? ¿No? A ver, vamos a resolver juntos, ¿ya? Dice que es un paciente varón de 24 años de edad que acude al consultorio por evaluación prenupcial, o sea, se va a casar y quiere hacerse una evaluación antes de casarse. ¿En cuál de las opciones usted colocaría datos subjetivos más probablemente? Ya, a ver, de toda la historia clínica, ¿qué parte tiene aspectos subjetivos? O sea, y ustedes ya saben que subjetivo es lo que me dice el paciente, pero yo no sé si al fin y al cabo es real o es falso. Entonces
Entonces, en la anamnesis, en el examen físico, en la... Ay, uy, ya les dije la... En la anamnesis, en el examen físico, en la ectoscopía, en el diagnóstico, en el tratamiento. ¿Dónde ustedes ponen datos subjetivos? A ver, chicos, sin miedo. Miren que yo no los llamo. Muy bien, Luis. Prende tu micro, Luis, para Fabricio, prenda sus micros. Igual les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Anamnesis, muy bien. En la anamnesis nosotros vamos a encontrar. Es que no puedo agarrar mi. Antes tenía para poner resaltador, pero ya. Muy bien, en la anamnesis nosotros encontramos los datos subjetivos, porque es preguntarle al paciente, ¿no? En cambio, examen físico nosotros valoramos, ectoscopía es lo que yo miro, es lo objetivo que veo de mi paciente, diagnóstico y tratamiento igual, ¿no? Entonces, en la anamnesis es lo subjetivo, ya. Muy bien, entonces, te dicen, ¿usted cuáles son los datos subjetivos? En otras palabras, te dice qué opciones se encuentran en la anamnesis. Entonces, en la anamnesis, ¿qué partes encontramos, chicos? ¿Cómo se llama la parte donde yo le digo al paciente cómo te llamas, cuál es tu número de DNI, cuántos años tienes, dónde naciste? ¿Cómo se llama esa parte? Comienza con F. No te preocupes, Luis, está bien. ¿Cómo se llama la parte donde le preguntas? Muy bien, ajá, muy bien, Luis, filiación. ¿Qué otra parte tiene la anamnesis, chicos? ¿Cómo se llama la parte donde el paciente te habla de toda su enfermedad, de todos sus síntomas y tú lo organizas en un relato? ¿Cómo se llama esa parte de la historia clínica? Enfermedad actual, ¿ok? Enfermedad actual. Luego, ¿cómo se llama la parte de la anamnesis? Nosotros preguntamos cómo está su apetito, cómo está su sed, cómo está su diuresis, cómo están sus deposiciones. ¿Cómo se llama esa parte? Funciones biológicas. ¿Ok, chicos? Luego, ¿cómo se llaman? Nosotros preguntamos, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Los antecedentes fisiológicos, personales, etcétera. Y luego tenemos otra parte que es la revisión anamnésica, que es un cuadrito que les colocan y ustedes le preguntan, no sé, señora, ¿y ha tenido náuseas? Te va a decir sí y lo marcas, ahí marcas que tuvo náuseas. Tal vez ha tenido picazón en el cuerpo, y ahí lo marcas. Es como preguntarle qué otros síntomas se podría haber olvidado en vez de decirnos en la enfermedad actual, ¿ya? Entonces, chicos, ¿cuál creen que sería la clave? ¿Cuál creen que sería la clave? ¿Hay filiación en las claves? No hay. ¿Hay enfermedad actual? No hay. ¿Hay antecedentes? No hay. Tampoco hay revisión anamnésica. Entonces, la única clave que quedaría es funciones biológicas. Ya, esa es la clave. Ahora, ¿por qué no hábito y constitución? Porque es una parte del examen físico. ¿Por qué no funciones vitales? También porque es una parte del examen físico. ¿Por qué no estado general? Porque es una parte del examen físico y bueno, lectoscopía, que es lo que tú ves, entonces es objetivo también. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Ya, genial, genial Fabricio, genial Luis. Entonces, ya con eso, a ver, ya. Ahora ya hemos visto todo lo que es la primera parte, que es revisión anamnésica. Ahora vayamos con métodos de examen clínico. ¿Ok? Lo voy a tratar de hacer un poco más ligero para ustedes porque examen físico pues lo van a ver en cada capítulo.
y como les dije, respiratorio, cardiovascular, abdomen, pero igual es importante. A ver, para examen físico siempre deben acordarse de 4 puntos: inspección, palpación, percusión y auscultación. IPAPAU, o como quieras acordarte, pero igual es fácil, chicos. Miren, lo único que va a cambiar en corazón, en tórax, siempre va a ser inspección, palpación, percusión y auscultación. A comparación del examen abdominal, en el examen abdominal va a cambiar. Los pasos son los mismos, solo que se alteran, o sea, otros son primeros. Inspección siempre. El segundo que vas a utilizar es la auscultación, que es cuando utilizas tu estetoscopio y auscultas el abdomen del paciente. ¿Por qué auscultas antes de palpar y de percutir? Porque en los ruidos hidroaéreos, si tú percutes, palpas, vas a hacer que los ruidos hidroaéreos se incrementen y no estés escuchando fidedignamente. Entonces, por eso primero colocas auscultación. Luego la percusión y luego la palpación. La palpación la colocan al final porque es donde tú presionas, hundes el abdomen del paciente y si al paciente le duele, pues va a decir, ya no, no me toques, no me toques. Entonces, por eso generalmente la palpación es al final. ¿Ok? Entonces, comencemos con el primer paso a nivel general, que es la inspección. La inspección tiene condiciones generales, edad, tipo constitucional, estado de nutrición, estado de hidratación, actitud, postura, capacidad, fascias, conciencia, dominación. Entonces, comencemos. Condición general, pues, es la capacidad que tiene el paciente de valerse por sí mismo. Vas a ver si el paciente puede caminar, buena o está dolorido, mala, si el paciente pues está postrado en cama, pésima, ¿no? No tiene la capacidad de valerse por sí mismo, esa es la condición general. Luego, edad, aparente con la edad cronológica, entonces yo veo un paciente que yo creo, este paciente tiene 60 años, pero en realidad tiene 40 años, entonces no hay una relación entre la edad que yo creo y la edad cronológica que realmente tiene. Luego el tipo de constitución, es decir, el hábito. Ves si el paciente es un paciente gordito, que se conocen como brevilíneos, porque son chicos y anchos. Normolíneos son personas normales, estatura normal, delgados, y longilíneos son más altos y delgados, ¿ok? Esos son los tipos de constitución. Luego tenemos el estado de nutrición, que es el índice de masa corporal. Ustedes ya saben cómo calcular un índice de masa corporal, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? A ver, ¿cuáles son los dos datos que le pides al paciente? Peso y, ¿qué más? Ajá, muy bien. Peso entre altura al cuadrado, talla al cuadrado. Ajá, muy bien. Kilogramos y centímetros. Ajá. Entonces, hallas el índice de masa corporal con su peso y con su talla. Y si es normal es porque está entre 18.5 y 24.9. Si está en sobrepeso, 25 a 29.9. Y obeso mayor a 30. Luego en el estado de hidratación van a haber dos signos que son importantes. El signo de Godet, que es el que le hice cuando el paciente está sobrehidratado, o en otras palabras, está sobrehidratado. O cuando el paciente está edematizado, no hematizado. Es el signo de Godet. Fobia positiva. Es colocar básicamente tu dedito sobre la pierna hinchada sobre superficie dura, generalmente en el huesito, y vas a ver si es que se hunde o si es que no, ¿no? Si es que se queda así, tienes que contar cuánto tiempo y según eso va a ser una cruz, dos cruces o tres cruces. Luego tenemos el estado de hidratación, que es los pliegues, ¿ok? La piel puede estar menos turgente, que se va a mantener elevada después de haberla alado y soltado. Entonces, eso es cuando hay deshidratación, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes peñísquense así alcen y van a ver que su piel regresa instantáneamente. Es porque somos elásticos, aún estamos jóvenes, estamos hidratados, ¿no? Pero en abuelitos, ancianos o en personas deshidratadas se va a quedar ahí un buen rato y luego va a regresar a su posición normal. Mm, Luego la actitud y postura, pues vamos a encontrar generalmente a los pacientes hospitalizados en decúbito dorsal, que es este. Ahora, yo les he copiado esto a los que les ponen su teoría en su PPT. Normalmente todos los pacientes me salen de cúbito dorsal, así tengan enfermedad terminal, así solo tengo una apendicitis, así tengo tumores, enfermedades pélvicas. Luego tenemos el decúbito ventral, el decúbito lateral. Ese de aquí es el decúbito ventral.
mirando hacia abajo. Y en esos casos generalmente son cólicos abdominales. Luego tenemos el decúbito lateral, que es de un lado o hacia el otro, que se pueden utilizar estas posiciones cuando el paciente está con un derrame pleural, ¿ok? Con un derrame pleural o con una pleurodinia. Ahora, ¿alguna vez han visto esta posición, chicos? Pues nueva para ustedes. Esta es la posición maometana. Ok, la posición maometana sirve cuando hay un derrame pericárdico. O sea, esos pacientes se colocan en esta posición. ¿Por qué? Porque alivia el dolor que sienten. Entonces, para un derrame pericárdico. Es la posición maometana hoy. O también conocida como genupectoral. Luego tenemos las fascies, tenemos la fascia mitral, la fascia aórtica, fascia pálida, cianótica, ictérica y la fascia mongólica. Lo que a mí me preguntaron en mi examen, y he visto que bastante es la fascia mongólica, la fascia ictérica. Pero, por ejemplo, cuando llevan cardiopatías van a ver que la fascia mitral se asocia a una enfermedad que es la estenosis mitral y es cuando hay rojez en los pómulos, cianosis en los labios y hay también palidez en la frente. Y en estenosis aórtica o en fases aórticas vamos a ver el signo de Muset, que es cuando la cabeza hace un movimiento de atrás hacia adelante. ¿Ok? Esa es la fase aórticas. Luego tenemos la fase pálida, que es un paciente que tenga la cara pálida, las escleras pálidas y puede ser relacionado a anemia o endocarditis. Fase cianótica, que es obviamente ves al paciente azul, con coloración azul, mejillas, labios, nariz. Y esto se relaciona a cardiopatías congénitas, generalmente en niños. Por ejemplo, en tetralogía de Fallot, cardiopatías, hemoglobina reducida. Y luego tenemos las fases ictéricas, que es no solo es muchas veces las escleras, sino hasta a la piel, son amarillos. Yo una vez me acuerdo, cuando yo en Medicina 2 estaba en el Rebagliati y era una paciente totalmente amarilla, de verdad, su piel, todo era amarillo. Y sí, vas a encontrar fases ictéricas que solo están en la esclera o también todo el cuerpo. Luego tenemos la fascia mongólica, que se asocia al síndrome de Down, donde tenemos que el paciente tiene picanto, tiene el dorsal nasal ancho, tiene una lengua ancha, tiene un puente nasal aplanado, tiene también algo que se conoce como la macroglosia, que es cuando la lengua es bien grande, ¿ok? Y las orejas sí tienen una implantación baja, ¿ok? Y ahora, la fascia de la esclerodermia, ustedes van a tener, no sé si sigue dictando el doctor Aviles, pero les va a decir la fascia del pajarito, que es la fascia de esclerodermia, ¿ves? Fascia de pajarito, que básicamente es como un pajarito la persona. ¿Por qué? Porque tienen disminución de la apertura vocal, su boca es chiquita debido a la atrofia de la piel que va a presentar debido a la enfermedad. Y también te hace asemejar a la cara de algunos pájaros, por eso se llama fascia del pajarito. Luego tenemos la fase caquética, que es cuando las órbitas son depresibles, o sea, como que los ojos están hundidos. ¿Por qué? Esto vas a verlo mucho, mucho, fase caquética, porque generalmente son los pacientes que son pacientes terminales, que no reciben nutrición, son muy enflaquecidos. ¿Ya? Entonces, esta es básicamente la inspección. En la inspección solo estás usando tu visión porque solo estás inspeccionando al paciente. Luego tenemos la palpación. En la palpación nosotros vamos a utilizar nuestras manitos. Tenemos dos tipos de palpación. La bimanual, donde vamos a utilizar ambas manos, y la unimanual. ¿Ok? Ahora, generalmente aquí ya vamos a necesitar el permiso del paciente siempre. Preguntarle, señor, le voy a examinar, levántese su bata, por favor, ¿no? Siempre. A veces nuestras manos están heladas, trata de calentarlas antes de tocar al paciente, si se puede. Y siempre examinar al lado derecho del paciente, es una regla. Ubícate al lado derecho del paciente y ahí examina, ¿no? Y siempre explica tu procedimiento para que no se pueda malinterpretar. Y en caso de dolor, o sea, que el paciente tenga dolor en una zona, comienza en las zonas más alejadas, ¿ok? Y bueno, esa es la que ven abajo, es una palpación que sirve para ver la expansión torácica, que ya cuando llevemos respiratorio se las voy a enseñar, pero es una palpación bimanual. ¿Ok?
A ver, chicos, esa es otra pregunta para que puedan resolverla. Les doy un minuto. A ver, chicos, dicen que es una paciente mujer de 47 años que ingresa a emergencia con disnea y dolor torácico y se le encuentra en la tríada de Beck. Yo sé que ustedes ya deben saber qué es la tríada de Beck o se deben acordar. ¿Alguien se acuerda qué es la tríada de Beck? ¿Y qué significa? A ver, chicos. Uno de ellos es la ingurgitación yugular. Otra es cuando tiene hipotensión el paciente y también cuando empieza a ocultar los ruidos cardíacos, hay una disminución de los sonidos. O sea, los sonidos cardíacos van a estar apagados. Y esto te lleva a un diagnóstico que es el taponamiento cardíaco, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la posición que se asocia a derrame pericárdico, taponamientos cardíacos? Es la posición maometana o también conocida como genupectoral. Ok, básicamente acá te están preguntando, acá te dan el diagnóstico, no te dicen qué es, claramente, porque lo responderías al toque, tríada de Beck, taponamiento cardíaco. ¿Qué posición adopta? La posición maometana, o también conocida como genupectoral. ¿Ya, chicos? Y bueno, ya para ir terminando, vamos a terminar con percusión y con auscultación. En la percusión vamos a utilizar nuestros dedos, nuestras manos en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una mano percutora y una mano plexímetro. Entonces, generalmente tu mano dominante es la que va a empezar a hacer los sonidos, ¿no? Entonces vas a colocar tu mano sobre el abdomen, sobre el tórax de tu paciente y vas a empezar a percutir. Entonces vamos a encontrar diferentes sonidos. ¿Qué sonidos? Los sonidos mate, que generalmente es cuando hay líquido, cuando hay un órgano sólido. Por ejemplo, percutes el hígado y va a ser un sonido mate. Si, por ejemplo, percutes los pulmones, va a ser un sonido timpánico. O si percutes tu abdomen, también es timpánico. ¿Por qué? Porque es un sonido que representa que hay aire, hay una víscera hueca. También tenemos el sonido metálico, los ruidos de vía cascada, el sonido claro, pero los sonidos que sí o sí quiero que recuerden y que para siempre les va a servir, matidez y sonido timpánico. Son los dos que más vas a usar. Luego la auscultación, aquí ya llega el momento donde utilizas tu famoso estetoscopio y que puedes utilizarlo para auscultar ruidos cardíacos, como aquí en los focos, los focos cardíacos que son el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral, o el accesorio ER, también lo van a ver en cardio. Ese es para la auscultación cardíaca, pero también podemos auscultar los pulmones, podemos auscultar el abdomen para los ruidos hidroaéreos y también cada uno va a tener su técnica que como les dije en cada capítulo vamos a ir viéndolo, así que no se preocupen. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, aquí dice, paciente mujer de 28 años de edad que consulta por dificultad respiratoria progresiva de 3 semanas de evolución, tos seca y dolor tipo pleurítico. Al examen físico se le encuentra matidez en un tercio inferior de hemitórax derecho. Derecho e izquierdo. Dice que en el tercio inferior se le encuentra matidez. ¿Ok? ¿Cuál es el método del examen físico que hemos utilizado para probablemente definir ese hallazgo clínico? Ya, examen físico, inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Dónde escuchas sonido matidez? O sea, ¿qué es lo que haces para escuchar sonido matidez? A ver, chicos. ¿En la auscultación escuchas matidez? No. En la auscultación escuchas que pasa ruido hidroaéreo, puedes escuchar crepitantes, puedes escuchar, ¿qué más? Borbojeos, los ruidos hidroaéreos, también como pasa el murmullo vesicular, pero no escuchas matidez. En la palpación es para ver si el paciente siente dolor, ¿no? Nada más. En la percusión, sí, porque vamos a empezar a percutir y vamos a escuchar dos sonidos casi siempre, timpánico y matide. Entonces, la clave es percusión. ¿Ya, chicos?
percusión. Esas preguntas estaban básicamente del examen físico. Ahora, número 2, te dice que es un paciente varón de 75 años de edad que consulta por disnea progresiva de 3 semanas de evolución, tos seca y fatiga. Es de 5 años, tiene tos y fatiga. Al examen físico se le encuentra un choque de punta desplazado de la línea media clavicular en el sexto espacio intercostal. ¿Cuál es el método físico que hemos utilizado? Ya. Habíamos dicho, esta pregunta está más relacionada con cardio, pero igual les quise poner. Nosotros veamos cardio, vamos a ver que la palpación es distinta. O sea, no es como una palpación abdominal donde palpas para ver si es que hay dolor o en una palpación pulmonar del tórax que haces para ver la expansión de los pulmones, sino que aquí en cardiovascular vas a medir tu línea media clavicular con tu sexto espacio intercostal y vas a colocar tu mano y puedes hacerlo ahora. Miras como que en el sexto espacio intercostal con tu línea media clavicular colocas tu mano. Generalmente es debajo de tu mamila. Entonces, presionas y vas a escuchar cómo tu corazón late. O sea, tus dedos en cerca y vas a sentir cómo tu corazón golpea tus dedos. ¿Ok? Y eso es básicamente palpación, porque solo estás colocando tu mano sobre el tórax del paciente para escuchar, para sentir sus ruidos cardíacos, ¿no? Sus latidos más que todo. Entonces, eso sería palpación. No es auscultación porque no utilizas el estetoscopio, no es percusión porque no percutes, no es inspección porque no estás solo viendo, sino estás tocando, y no es ecografía porque la ecografía no es un examen físico, ¿no? Es un método diagnóstico auxiliar. ¿Ok, chicos? Entonces sería acá palpación. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Ya, para Fabricio creo que todo quedó claro. No sé si para el resto, para Débora, Luis, Ana. Sí, ya, genial, chicos. Espero que hayan entendido la clase, que les haya despertado un poco la emoción de aprender este curso. En realidad es un curso bonito. No es como, escucha, cuando ibas a histología te tenías que aprender todos los epitelios de cada sistema, eso, o los genes en embriología. Ya, entonces es un curso bien bonito que van a seguir la línea de los temas y les va a gustar bastante. Así que les voy a enviar el post-test si es que no tienen ninguna duda. A ver si es que tienen alguna pregunta, es el momento de que puedan hacerla. Y si no, en todo caso, llenen el post-test, chicos, y ahí pueden poner, van a responder las mismas preguntas del pretest para ver si es que han aprendido. Y también sus comentarios, creo, sí. Ya. Entonces, chicos, si no tienen ninguna pregunta, vamos a finalizar la clase de hoy. La clase también va a estar subida para que si lo quieren repasar más adelante. Y el material también se los voy a pasar, no se preocupen. Ya, chicos. Entonces, nos vemos el viernes a las 3 de la tarde también para poder seguir con las clases. Chicos, cuídense mucho. Hasta el viernes. Dime, Débora. Ay, creo que pasó. Dime, Débora, ¿tienes alguna pregunta? No, me equivoqué. Así Ay, no. no se preocupen. Ok, está bien. Gracias. Ya, chicos, no se preocupen. Más bien, todos llenen el post-test, por favor, los 4 que están aquí presentes para su asistencia, que es lo que nos piden el programa, nada más. Cuídense mucho, que tengan, bueno, buen inicio de semana. Ya estamos martes. Nos vemos el viernes, chicos. Cuídense, hasta luego.